Este día miércoles queremos conversar con ustedes sobre el tema El camino nuevo y vivo a través del velo. Ya nuestro pastor Dani Perla nos ayudaba el día de ayer a comprender la función del velo, especialmente en el antiguo Israel, y cómo implicaba o qué implicaba esto para la nación israelita. Pero hoy, como hemos hablado de que Jesús es de alguna manera un velo, vamos a hablar algunos detalles más en el texto propiamente de Hebreos. Así que vamos a invitarle a usted que está en sintonía de Radio Adventista a que nos acompañe en una oración. Querido Padre, necesitamos de ti y necesitamos sabiduría para estos temas y suplicamos que tú nos ayudes especialmente a escuchar la invitación que nos haces en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de ayer, Pastor Dani Perla, estuvimos hablando un poco en el libro de Levítico, donde aparecen lo de los velos. Pero hoy creo que vamos a ir al texto de Hebreos porque ya el apóstol Pablo, una vez que nosotros comprendemos un poco el tema de los velos, el apóstol Pablo tiene algunas cosas que decirnos. Y yo quisiera que usted nos ayudara para comprender el texto de Hebreos, capítulo 9, Hebreos capítulo 10, quiero decir, sí, estaba ya en el capítulo anterior, Hebreos capítulo 10 y los versos que son los versos del 19 al 22, ¿verdad? Así es. Y dice así, Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Muy bien, pastor. Es un texto que nos hace una invitación, pero ¿qué implica esta invitación para nosotros? Muy bien. Recordemos que lo que hemos estado estudiando esta semana es precisamente aceptar la invitación de Dios para acercarnos a Él. Amén. Y esto contrasta grandemente con lo que fue la experiencia del pueblo de Israel allá en el Sinaí, donde más bien tuvieron temor de acercarse, donde pidieron que Moisés fuera intermediario y no ellos directamente acercarse. Pero ahora hay un cambio de lenguaje y se nos dice, hermanos, tenemos libertad para entrar. Amén. Algo ha cambiado. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Mucho. ¿Por qué? Porque ahora Jesús es la esperanza. Porque ahora por su sacrificio nosotros podemos acercarnos a Él. Él es el ancla firme. Y recordemos, aún en tiempos antiguos, cuando estaba el santuario terrenal, era terrible muchas cosas. Por ejemplo, Nadab y Abiú presentaron un fuego extraño y entonces Dios los consumió. También tenemos a Usa. Recordemos cuando el arca iba siendo transportada y parece que ahí la iban cargando, bueno, la pusieron en una carreta y entonces el arca parecía que iba a caer y Usa la tocó para detenerla. Aparentemente un acto bueno. ¿Y qué pasó? Usa fue destruido. Entonces, con esas historias uno dice, yo que me quiero acercar a Dios. Es como alguien ha tenido una experiencia con electricidad, ¿verdad? Ha tocado un cable ahí que estaba descubierto y obviamente usted no va a seguir tocando ese cable. Claro que no. Entonces, eso era la presencia de Dios. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos. ¿Pero por qué razón? Nuevamente, porque aquí se nos está diciendo es que ya tenemos a nuestro hermano mayor, ya tenemos a nuestro sumo sacerdote que fue por nosotros al cielo, que abrió el camino, que es nuestro precursor y por eso es ahora nuestro privilegio acercarnos a Dios. Es lo que Él ha hecho en virtud de su vida, de su muerte, de su resurrección y que ahora Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén. Bueno, en el texto aparecen algunas palabras muy interesantes. Por ejemplo, Él abrió el camino, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es su carne. Es decir,
Él logró hacer lo que siempre Dios, Jesús, quiero decir, logró hacer lo que siempre Dios quiso. Una relación íntima con su pueblo, pastor. Al menos es lo que uno ve en este texto. Entonces quiere decir que una relación íntima con Jesús garantiza que nosotros podemos entrar con confianza como se nos pide. Sí, y aquí tenemos esta frase, camino nuevo y vivo, se refiere al nuevo pacto, Ajá. que es lo que hemos estado estudiando en los capítulos anteriores. A eso se refiere porque le llamó al pacto antiguo, le llamó anticuado, o sea, era el antiguo y el anticuado. Y ahora dice, es un camino nuevo y vivo, porque el camino es Cristo. Sí. Él dijo, yo soy el camino. Entonces el camino es una persona. A veces nosotros podemos perdernos en mucha filosofía, teología, conceptos, palabras, cosas que no entendemos muy bien, pero no se preocupe, hay un camino que es un camino de vida y es Cristo Jesús. O sea, Amén. Todo aquel que pone su esperanza en Cristo se acerca a ese camino. Pero luego dice, nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Recordemos que el velo era la cortina que era la que separaba. En el santuario había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Estaba la cortina de entrada también al atrio. Y tal vez alguien puede preguntarse, bueno, ¿a qué se refiere acá? ¿Será que Jesús se está refiriendo a su ministerio posterior cuando él entró al lugar santísimo o entró... Bueno, esa pregunta es importante. Cuando él se fue al cielo. Entonces, creo que esta situación, o voy a expresarlo de una mejor manera, muchos tal vez aquí han tropezado porque ellos dicen, bueno, cuando Jesús ascendió al cielo, ¿será que él esperó 1810 años o esperó todo ese tiempo para entrar al lugar santísimo? Eso es lo que se preguntan mucho. Eso es lo que se preguntan. Pero esto se resuelve cuando estudiamos, recuerden ustedes, el santuario terrenal. Recordemos que lo que sucedió en el terrenal es una sombra de lo que en realidad estaría sucediendo en el verdadero. Así es. Así que eso es importante. Y entonces vino alguien, se puso a estudiar, a meditar esto. De hecho, está en la Biblia bien claro y ustedes lo van a ver. Claro. Y entonces dio la solución. ¿Y cuál es la solución? Es que al lugar santísimo se entró 2 veces. En la inauguración, sí, y después en el año, en el Yom Kippur, o lo que se le llamaba el día de la expiación, una vez al año. Muy bien. Así que se entraba 2 veces. Entonces, si usted me pregunta, ¿cuándo entró Cristo al lugar santísimo? Bueno, cuando él, después de su resurrección, él fue al cielo a inaugurar su ministerio en favor de los seres humanos como sumo sacerdote, y posteriormente, cuando se cumplió la profecía de los 2300 años, Jesús entraría en el lugar santísimo. Muy bien. Así que no hay ninguna contradicción y hay una solución pues muy fundamentada en la palabra de Dios. Me gusta mucho eso, pastor, porque eso resuelve algunos problemas que algunos puedan tener respecto al ministerio de Jesús en el santuario celestial. Pero ahora, pastor, el texto en el verso 22 dice que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Y aquí me surgen varias consultas que quiero hacerle, pero voy a partir con una en primer lugar. ¿Cómo nos podemos acercar a un Dios santo si nosotros en nuestra experiencia honestamente nos pasaría lo mismo que el pueblo de Israel, que tiene temor de acercarse? ¿Cómo podemos tener esa conciencia purificada, esa certidumbre de fe, un corazón sincero? Muy bien. Creo que esto complementa lo que hemos estado diciendo para dar una palabra de exhortación. Aunque la invitación es acercarse, tampoco es un acercarse descuidado. Muy bien. No es que yo voy a tratar a Dios ahora como que fuera un viejo amigo, conocido allí, que yo le pongo un apodo. No, tampoco así. Recordemos que aquí mismo el autor ha declarado: Dios es fuego consumidor. Amén, así es. Así que Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él puso bases para el santuario en el tiempo antiguo. Habían reglas para considerar la santidad de Dios. Amén. Ahora, eso no ha cambiado. Aunque nos dice que nos acerquemos, también nos dice que debemos hacerlo con reverencia y nos da las claves. Muy bien. Y eso es lo que usted acaba de mencionar en el versículo 22. En primer lugar dice,
con corazón sincero. Sí. Lo que Dios más detesta es la hipocresía. Si nosotros vemos uno de las palabras que Jesús usó contra los líderes religiosos de la época, ojo, no estamos hablando contra los paganos, Sí, ¿no? sino contra los líderes religiosos de su época. Porque conocían. Porque tenían, correcto, la ley, y Jesús les dice hipócritas. Hasta hay un capítulo entero, Sí. justo antes de lo que conocemos como esa semana de la pasión. Jesús pronuncia contra ellos varias advertencias, varias palabras duras que nos parecen así porque era que Jesús estaba tratando de despertar en ellos. La hipocresía, Dios la detesta. Yo podría estar aparentando que lo estoy buscando a Él, pero no lo estoy haciendo. Tengamos cuidado. En primer lugar, corazón sincero. Amén. Luego dice, plena certidumbre de fe. Ujú. La fe o la tiene o no la tiene. Si es grande o es pequeña es otra cosa. Ujú. Pero el punto es que si es fe, aunque Amén. sea pequeña. Amén. Y eso es lo que dijo Jesús. Y dijo, mira, si tu fe es tan pequeña, pero es fe, va a mover hasta un monte. Ahora imaginémonos si la fe fuera como porque eso lo dijo como una semilla de mostaza. Imaginémonos si fuera como una sandía. No. No, podríamos crear nuevos mundos. Pero no, lo que Jesús dice es fe sincera o Ujú. fe verdadera. Luego dice, purificados los corazones de mala conciencia. Esto es algo interior. A mí me llama la atención porque nos está diciendo acercarnos a Dios y ahora está hablando de algo interno, algo que nadie ve, nadie lo puede ver. Entramos al templo, nadie puede saber cómo está mi corazón. Yo no puedo saber cómo está el corazón de otras personas, pero aquí está purificados los corazones de mala conciencia. Y recuerdo en este momento, por ejemplo, ese fue el problema de Caín. Sí. Algunos piensan, voy a decir algo acá, la ofrenda que llevó Caín, al final era una ofrenda de los frutos de la tierra. Y Dios lo hubiera aceptado Ujú. si hubiera sido con fe y de corazón. Con Pero corazón claro, sincero. con corazón sincero. ¿Por qué no llevó Caín un cordero? Porque de alguna manera despreciaba la provisión que Dios le dio, pero para cumplir. Es como con decir, Ujú. bueno, voy a marcar tarjeta, pero no estoy comprometido. Muy Ahora, bien. tengamos mucho cuidado, a Dios no se le pasa eso. Puede ser que aquí en la tierra marcamos tarjeta, vamos a la iglesia, tomamos la Biblia, leímos el capítulo diario y yo digo, ya estoy bien. Ojo, para Dios, Él ve realmente por qué lo estoy haciendo. Y la otra que me llama la atención y no podía dejar de mencionarlo, y lavados los cuerpos con agua pura. Ujú. Eso se refiere al bautismo. Amén. Sí. Miren qué interesante. Interesante. Dice, acerquémonos. Y al final dice, lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10:24, amigos, nos está invitando a bautizarnos. Así que si alguien pensaba, bueno, yo solo voy a la iglesia, yo levanto la mano, digo que creo en Cristo y ya está solucionado. Ojo, dice la Biblia, tienes que lavarte, tienes Ujú. que lavar tu cuerpo. Esta es una clara referencia al bautismo, que el bautismo es importante. Ojo, no salva. El bautismo en sí no salva, quien salva es Cristo. Amén. Recordemos que ese es un medio, es como la fe, es un medio, la fe no te salva. Ya vimos que el camino vivo es Cristo, Él Así es el es. camino, Él es la salvación. Pero ahora nos dice, lavados los cuerpos con agua pura. Si usted estaba dudando, bueno, ¿será que me bautizo o no me bautizo? ¿Será que es importante o no importante? Dios ve mi corazón. Ok, Dios ve tu corazón, pero cuando tu corazón está limpio, cuando tú de verdad aceptas a Cristo, va a haber un testimonio público que otros van a ver que tú estás rompiendo con tu pasado. Porque recordemos que el bautismo viene de, también la Biblia lo ilustra con la experiencia del pueblo de Israel cuando pasó por el Mar Rojo. ¿Por qué pasaron por el Mar Rojo? Porque estaban abandonando Egipto, su vida pasada. Cuando una persona se bautiza, está dando testimonio público y dice, rompo con mi pasado de pecado, ahora para vivir una vida nueva. Amén. Bueno, es que qué impresionante todo lo que podemos descubrir en este texto. Y ahora, pastor, lo que me llama la atención respecto a este llamado que nos hace Dios, que ya se ha destacado en lecciones anteriores, la semana pasada, de hecho, se destacó el tema del juicio, me hace eco acá por una razón. El enemigo de Dios
ha querido siempre estar como el acusador para señalar por qué no podemos acercarnos al trono de la gracia. En la lección se hacía una pregunta, y lo hacíamos fuera de micrófono esto, la pregunta de ¿qué tanto tendría que mentir Satanás para condenarme? Es decir, para señalar todos los pecados que me condenan a mí. Y hago esta pregunta, también a usted para que está en sintonía, le hago la pregunta, si Satanás tuviera que dar su declaración sobre usted, que está escuchando o viendo esa transmisión, ¿cuánto tendría que mentir para señalar que no merecemos el cielo? Y hago esta pregunta, pastor, porque aquí cómo necesitamos nosotros realmente cumplir con estos pasos que usted nos está destacando en el texto para que al acercarnos a Dios tengamos garantías a pesar de quienes somos. Muy bien, notemos algo, el diablo es mentiroso, sí, y puede engañar porque sabe que el diablo muchas veces utiliza a personas para acusar a otros con cosas que no son ciertas. Sí. Pero eso es aquí en la esfera terrenal. Sí. Pero ante Dios, el diablo no puede decirle, mira Señor, él hizo esto y no lo hizo, y que no lo haya hecho. No, ante Dios, él tiene que ser verdadero porque Dios conoce. Pero hay algo. Ante Dios, nuestros pecados que el diablo nos señale, estamos hablando ante Dios porque aquí en la tierra tenga cuidado. No todo lo que le dijeron de otra persona es verdad. Es verdad, sí. Aquí tenga cuidado. Aquí el diablo juega tergiversa con la mentira. las cosas. Pero ante Dios, cuando el diablo, y hay una experiencia en Zacarías, en el libro de Zacarías, el sumo sacerdote Josué, dice que Satanás lo estaba acusando. ¿Y qué pasó? Josué estaba calladito porque era cierto. Claro. Ahora, ante Dios, hermanos, todo lo que el diablo diga es verdad. Es verdad. Usted y yo no podemos decir, no lo hice. Martín Lutero tuvo una experiencia que soñó que el diablo lo acusaba con todos sus pecados, una larga lista, y él no podía decir nada. Y la única manera como Martín Lutero en su sueño pudo quedar libre fue porque le dijo a Satanás, quita tu mano, porque vio que no quitaba la mano de la portada o del principio de esa lista. Y en el principio de esa lista decía, todos estos pecados le han sido perdonados a Martín Lutero por la sangre de Jesucristo. Amén. Así que nuestra única seguridad ante el juicio, ante las acusaciones del diablo, es Cristo Jesús. Es la importancia de que tengamos un sumo sacerdote en los cielos. En ese sentido, por eso Apocalipsis dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, porque Jesús ahí está perdonando. Es cierto, yo soy pecador, somos pecadores, hemos cometido errores, pero recordemos que tenemos un abogado, tenemos un sumo sacerdote, tenemos un intercesor listo para perdonar nuestro pecado, pero por supuesto yo tengo que confesar y arrepentirme. Que es la parte de acercarnos a Él, ¿verdad? De ir a Él para que Él pueda limpiar lo que nosotros no vamos a limpiar. Y yo creo, pastor, que nos podría ayudar a orar en este momento para que nosotros tengamos esta experiencia de buscar al Señor, de reconocer que realmente somos pecadores, tenemos muchos fallos, pero tenemos a Jesús que puede limpiarnos y transformarnos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos invitas nuevamente para acercarnos. Tú nos das estas palabras de ánimo, de consuelo, también de exhortación. Permítenos, Señor, hacerlo con fe. Y si no tenemos deseo de acercarnos, esa es nuestra primera oración. Señor, despierta el deseo de acercarnos a ti, al saber que no nos quieres destruir, sino que nos quieres salvar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.